two, one. Buenas tardes y bienvenidos a elaticodehugo.es. Las 8:11, día 21 de mayo de 2021, en riguroso directo desde el ático. Buenas tardes, noches. Ha sido un camino muy difícil llegar hasta aquí. Un camino que he emprendido en solitario. Un camino que ha llevado muchos meses de trabajo. Partiendo de cero. Partiendo simplemente de la motivación y del cabreo. ¿Por qué no engañarnos? Que me suscitaba ver cómo se ha producido este ejercicio de manipulación inmunda, este ejercicio de politización de los medios, de ocultación, de dirigismo de la opinión pública hacia intereses. No nos vamos a engañar. De esta crisis han sacado rédito muchos. Empezando por el secuestro de los medios, por esa subvención de los 15 millones de euros que se produjo al inicio de este infame espectáculo. Esa compra de voluntades de medios, de los más media, también conocidos como más mierda, últimamente. Y la verdad, a nadie le sorprenderá el porqué. A nadie, por lo menos, que tenga cierta inquietud por saber la verdad. Y en busca de la verdad nació este proyecto humilde, pero peligroso. Peligroso porque es incómodo. Es incómodo que alguien, por su cuenta y riesgo, emprenda un proyecto que se basa en la libertad. Un proyecto que se basa en no depender de ninguna plataforma, en no depender del visto bueno de nadie, de la verificación de nadie, porque creemos que las personas deben, no pienso que esta sociedad esté formada por un rebaño de gente sin criterio que no es capaz de saber cuándo se halla ante una trola, cuándo está siendo manipulada y cuándo no. Creemos que no es necesario ponerle puertas al campo, no es necesario poner puertas a Internet, no es necesario verificar Internet. Porque si Internet nació por algo y, como bien describo en el pequeño texto de introducción en la página web de elaticodehugo.es, Internet
nació con una premisa que era la libertad. Internet nació con la premisa de ser un lugar descentralizado, deslocalizado, un lugar libre. Y eso nos lo están arrebatando. Nos lo están arrebatando porque nos están llevando a tener esa concepción estúpida de que Internet es Google, de que Internet es ese oligopolio mediático tan infecto, que están hiperfinanciando, que están engordando y que no va a tener freno como no nos replanteemos de nuevo lo que es Internet. Bien. Bienvenidos al ático de Hugo. Hoy vamos a hablar sobre un auténtico despropósito diplomático a cuya motivación todavía no sabemos a qué motivación responde la operación Gali. No lo sabemos. Hay un gran ocultismo. No sabemos qué interés había en traer aquí al líder del Frente Polisario. No sabemos a qué oscuros intereses responde. Pero el caso es que, bueno, ya todos vamos viendo cosas, van saliendo cositas. Vamos viendo que este hombre vino con un nombre falso, que se utilizó una base militar para que aterrizara, que había sido rechazado por varios países para su tratamiento. Y no seré yo quien defienda al rey de Marruecos, no seré yo quien defienda esa dictadura, pero solo quedan dos opciones. La verdad, me gustaría creer que esto ha sido una torpeza diplomática, el no avisar a Marruecos de la presencia de este hombre aquí. Porque, a ver, si la historia es como nos la cuentan, ¿había algún problema en decir, oigan, gobierno de Marruecos, señor dictador, vamos a ver, rey de Marruecos, tenemos aquí este hombre. Por humanidad tenemos que tratarlo, pero este señor se va a sentar ante un tribunal en cuanto recupere su estado de salud, si es que lo recupera. ¿Tanto costaba? Obviamente tiene que responder de varias causas, entre ellas una violación. ¿Costaba mucho? Tenemos una agencia de inteligencia, tenemos el CNI. ¿Nadie predijo esto? ¿Nadie predijo que esto se podía considerar como una traición para un país vecino que cada día invierte más en armamento, tiene un ejército mejor formado que el nuestro, tiene una flota al lado de la cual la nuestra a día de hoy parece una broma? Una broma para enfrentarnos a un peligro potencial que no es una broma. Estamos hablando de un país que está en guerra y que probablemente emprenda otra guerra pronto con Argelia. Un país que está perfectamente preparado para ponernos en bretes todavía más graves que este chantaje, al cual, ¿para qué nos vamos a engañar? Estamos acostumbrados a los chantajes de Marruecos. Estamos acostumbrados. Pero el tema es que en este momento
si Marruecos quiere, no solo son niños, carne humana, lo que nos puede lanzar, porque en definitiva están enviándonos menores, están tirando al mar niños para ponernos en un brete. Un régimen, una dictadura con una catadura moral así es capaz de ponernos en tesituras y en bretes peores, más graves que este. Y esto solo es el principio. Hay un efecto llamada, claro, que se lleva cociendo a fuego lento durante toda esta pandemia, del cual se nos ha ocultado información. Se nos ha ocultado en qué condiciones estaban aquellos que llegaron a Canarias, que tuvieron que ser alojados en hoteles de 4 estrellas. Se hacían fotos, esas fotos llegaban, circulaban a compañeros suyos que todavía no habían entrado. Y claro, muchos de ellos al llegar aquí han preguntado que dónde estaba su hotel de 4 estrellas, su habitación. Creo firmemente en que la solución del problema migratorio, no me voy a centrar en él en este capítulo, en este estreno del Ático, pero desde luego, como economista, una de las primeras lecciones es que la única herramienta que tenemos para modular la acción de la gente son los incentivos. Por lo tanto, la única solución es desincentivar la llegada. La única solución es que esa valla que tenemos no sea tan aparentemente inocua de cruzar. Porque realmente muchos de los accidentes que se producen en esa valla se producen porque esa valla alienta a la gente a reptar por ella. Y cuando llegan arriba, no sé ahora mismo la altura que tiene, pero hay un punto de no retorno. Estás ahí arriba, haces un paso en falso y te caes. ¿Por qué no solucionar este problema? Porque si decimos que se debería construir un muro que por supuesto cubriese parte de la costa para evitar que nadie reptara y se matase de la valla, estamos siendo Donald Trump, y Donald Trump era muy malo, recuerden. Pero la verdad es que no vamos a entrar tampoco en la actitud de ciertos voluntarios de Cruz Roja. No vamos a entrar tampoco, por lo menos en este vídeo, desde luego daría muchísimo que hablar, el papel de las ONGs y su complicidad con estas mafias de tráfico de carne humana. Como bien he dicho antes, el ser humano se mueve por incentivos. Y estas ONGs tienen muchos incentivos para atraer contra más personas, mejor. Contra más personas aboquen al mar, mayor es la subvención. Por lo tanto, el incentivo para atraerlos es muy fuerte. El incentivo para crear este efecto de llamada es muy fuerte. Así que son muchos los frentes que hay que atar,
que hay que resolver para lidiar con esta situación. Pero volviendo al tema de la geopolítica, sinceramente, no creo que esto responda a una torpeza diplomática. Y nos iremos enterando. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que, vista la gestión de la pandemia, pudiera ser una torpeza diplomática? ¿O pudiera ser una intencional torpeza diplomática? ¿A qué intereses supranacionales responde todo esto? Incluida la misma gestión de la pandemia. No os quiero aburrir, pero tenemos mucho de lo que hablar aquí, en este ático de la libertad. Muchísimas gracias. No he querido que el programa de hoy se hiciera excesivamente largo, porque no quiero asustar a nadie. Puedo llegar a ser muy pesado. Tengo sangre aragonesa en las venas, así que voy a intentar moderarme. Pero desde luego, de esto debería responder mucha gente. Porque aquí hay intereses que desconocemos y que entran dentro del ámbito de lo penal. Muchas gracias y bienvenidos al ático de Hugo.